Bueno, estamos todavía con el tiempo. Vamos a, a la segunda parte. Esta segunda parte vamos a hablar sobre el intercambio gaseoso y equilibrio ácido-base, pues, ¿no? Y ustedes me preguntarán, licenciado, ¿y qué tan importante es que yo entienda el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base? Esto es fundamental, fundamental para yo darme cuenta si mi niño o mi paciente en este caso, pues está ventilando, está oxigenando adecuadamente, ¿sí? Obviamente sin alterar la fisiología, obviamente, a nivel celular de mi recién nacido, ¿sí? ¿Cómo va su oxigenación? ¿Cómo va la ventilación? ¿Cómo va la presión de oxígeno? La saturación, ¿sí? El bicarbonato. Todos estos datos son muy importantes. Claro que la parte fisiológica del intercambio de gases, el equilibrio ácido-base y todos los electrones, protones y células que trabajan e intervienen en todo este intercambio gaseoso es muy amplio. Y en una clase o en una sesión de una media hora, pues no se puede explicar todo ese proceso. ¿Sí? Pero obviamente ese proceso nos enseñaron en pregrado, así que vamos a recordar algunas cosas. No sé si recuerdan que en el tercer módulo, segundo módulo, me parece que aprendimos más o menos a leer lo más principal del AGA, ¿sí? Para ver si era hipoxémico, hiperoxémico, ¿sí? O está prácticamente dentro de lo normal su saturación de oxígeno, o era un hipocámnico, un hipercámnico, ¿verdad? No sé si recuerdan esa parte que hasta ahí al menos describimos cómo se leía más o menos un ágapo, ¿no? Ahora vamos a tratar de entender un poco más, ¿sí? He tratado de ponerles unos videos un poco más, fáciles, con mayor ejemplos, como para poder entender la importancia de una intervención, de un intercambio gaseoso y cómo yo como enfermero debo comprender esa importancia y ser así el primero en agarrar mi AGA, ¿sí? Mi resultado o mi examen de equilibrio ácido-base, ¿sí? Porque ahora ya cuando te describen, pues no te dicen, ya, a ver, tómale un AGA. No, te dicen, pues no. En la indicación ponen, toma de EAC, EAB, ¿sí? Es decir, una para verificar mi equilibrio ácido-base, que es un AGA, pues no. Que el AGA obviamente me va a verificar mi presión de oxígeno, mi saturación de oxígeno, ¿sí? Electrolitos, obviamente, bicarbonato de sodio, y obviamente pues el exceso de base. Pues no, todo esto me va a dar mi examen de equilibrio ácido-base, que en este caso sería un análisis de gases arteriales. Todas las células sabemos que necesitan oxígeno para vivir, todas. Y no solamente para vivir, sino también para trabajar y funcionar. Este es el caso del sistema respiratorio, que es el encargado de hacer obviamente la función del intercambio gaseoso, donde el objetivo es agarrar prácticamente todo el oxígeno del aire y eliminar todo el CO2 obviamente del organismo, pues, ¿no? Del organismo. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta, en un segundo, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta, obviamente, el trabajo a nivel pulmonar para que haga prácticamente este trabajo, pues, ¿no? El trabajo de que cuando el paciente respire o se le esté dando prácticamente con la ventilación, el paciente pueda, obviamente, agarrar todo el oxígeno que la persona ha inhalado y que se lleve todo el CO2 a la hora de exhalar, ¿sí? Ese es el trabajo prácticamente de el sistema respiratorio, agarrar oxígeno y eliminar CO2, ¿sí? ¿Y quiénes intervienen aquí? Ustedes se preguntarán, ¿y licenciado, quiénes intervienen? Pues no. Uno, el pulmón, pero antes del pulmón, ¿quién interviene? La persona,
¿sí? O sea, no es solamente el trabajo del pulmón, es el trabajo de la persona, que la persona obviamente va a inhalar todo ese aire que ingresa y llega a los pulmones, obviamente con esfuerzo y trabajo de la parte muscular, ¿sí? De todos los accesorios musculares de la ventilación, incluido el diafragma, llega hasta los alvéolos, ¿sí? En donde van a tener que romper prácticamente toda esta mecánica, ¿sí? Ventilatoria, estas membranas para llegar hasta los capilares en donde se produce el intercambio de oxígeno. Pues no, todo este procedimiento, todo este proceso del intercambio gaseoso pasa por tres procesos. Primero, la ventilación, que prácticamente es la inspiración. Bueno, ventilo. La difusión quiere decir que es el ingreso de todo el gas que yo he ventilado o he inspirado a todos los espacios pulmonares, ¿sí? Y una vez que llegue a nuestros alvéolos, ¿sí? Y una vez que llegue a nuestros capilares, se da ya el intercambio de perfusión, pues, ¿no? Ya se da la perfusión en donde te doy oxígeno y me llevo todo el CO2, ¿sí? Entonces, vamos primero a ver un primer video. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias. Ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Entonces, hasta aquí ya vemos la importancia del intercambio gaseoso, pues, ¿no? ¿Para qué es importante? Obviamente para que todas nuestras células trabajen, obviamente, correctamente, pues, ¿no? Pero para yo saber prácticamente, ¿sí? O el médico me dice, ¿sabes qué, Eduardo? Necesito un EAB, ¿sí? Es decir, obviamente un examen para analizar mi equilibrio ácido-base. Ah, ya, doctor, no hay problema, porque ahora están utilizando esa palabra, ya no están utilizando AGA, pues no, análisis de gases arteriales, ya no. Entonces, yo tengo que tener, obviamente, algunos criterios. ¿Cómo se monitoriza un equilibrio ácido-base? Hay tres formas. Uno, por extracción sanguínea, es decir, un AGA, pues, ¿no? Lo más conocido como AGA. Número dos, a través de la capnografía, que me va a decir prácticamente a cada expiración que el paciente haga, cuánto obviamente de CO2 está liberando. Por lo tanto, con eso yo puedo más o menos ir relacionando cómo va mi parte ventilatoria de recién nacido.
Lo otro es mi pulsioximetría, con la cual yo voy a ver obviamente la saturación de oxígeno de forma capilar, pues, ¿no? Y con eso yo voy a ver si mi paciente está oxigenando bien. Entonces, ¿qué es lo que yo verifico? Oxigenación y ventilación, ¿sí? Por lo tanto, hasta el momento, ¿cuál es el punto que gana? Extracción sanguínea, porque no todas las instituciones tienen coamnógrafo y no todas las instituciones, pues sus saturómetros o sus pulsoxímetros son de buena calidad y fidedignos. Entonces, como el médico se va a guiar y va a decir, sí, 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 exactamente, mi equilibrio ácido-base de este recién nacido está perfecto, por obviamente una toma de análisis de gases arteriales, de la cual también hay recomendaciones. Una, que la jeringa esté heparinizada. ¿Por qué? Porque la heparina, ¿sí? Obviamente va a prevenir que no se me coagule mi análisis, ¿sí? Mi muestra recolectada. Pero el uso de heparina líquida, por ejemplo, va a modificar el pH de mis resultados de laboratorio. Por lo tanto, yo puedo irme quizá a muy alcalino o muy ácido, ¿sí? Sí, obviamente utilizo la heparina líquida. ¿Sí? Por eso se recomienda que siempre sean en frascos o tubos especiales para la obtención de un gas arterial, para la toma obviamente del equilibrio ácido-base. La toma tiene que ser estrictamente anaerobia, es decir, que no haya nada, no haya presencia ni de burbuja, ni que yo bajo, sí, lo que yo obtení, bajo, golpeo para que elimine todas las burbujas y comienzo a sacar las burbujitas. No, la toma es estrictamente anaerobia. Yo no tengo por qué jalar ni tampoco mezclar con el aire ambiente, ¿sí? Mi muestra. No, eso no está permitido porque va a alterar mucho mis resultados de gases arteriales. No nos olvidemos que los datos son importantes, el nombre del paciente, la orden médica del paciente, ¿sí? Para yo poder obviamente tomar la muestra de mi neonato. Eh, Recomendaciones en la toma de muestras, minimizar también el efecto del metabolismo. Recuerden que son células vivas las que se han recolectado, por lo tanto, estas células siguen trabajando. Si yo me demoro, es decir, tomo un AGA ahorita y voy media hora, 40 minutos y yo no llevo ese AGA a procesar, corro el riesgo de que todo me salga mal. En primer lugar, la presión de oxígeno, porque recuerden que esa célula sigue trabajando con presión de oxígeno existente a su alrededor, ¿sí? Y después la presión de CO2 me va a salir elevada, ¿sí? Por más presencia de CO2. El pH también se puede alterar. ¿Por qué? Porque las células siguen metabolizando. Es por eso que cuando toman un AGA y soy consciente de que va a demorar por lo menos más de 10 minutos, inmediatamente coloco mi jeringuita en un contenedor, en un cooler frío de 2 a 8 grados para disminuir el metabolismo celular. Siempre se recomienda registrar la temperatura para que obviamente, porque un grado más de temperatura cambia mucho el ácido base, ¿sí? Cambia mucho el pH, cambia mucho obviamente las presiones tanto de oxígeno como de CO2. Por lo tanto, si mi paciente está con 37,5, yo tengo que apuntar 37,5. ¿Por qué? Para que cuando lo calibren para analizar el gas que yo estoy mandando, el de laboratorio, el tecnólogo pues va a poner 37,5 de temperatura. Por lo tanto, la máquina se va a programar y va a disminuir, obviamente, las diferenciales, pues, ¿no? Las diferenciales por el exceso de temperatura. Valorar la condición del paciente. Cuando me llegan mis resultados de examen de análisis de gases, yo tengo que analizar, oye, pero acá me sale un gas hasta las patas. Eduardo, ¿qué tal tomaste la muestra? Doctor, fue muy difícil, el paciente se movía demasiado, estaba muy irritable, aparte se coagulaba rápido, 2 gotas nada más y tenía que picarle otra vez. Todos estos puntos me va a servir a mí para yo decir, ah, no, la muestra no ha estado tan bien tomada, pues no, porque obviamente el paciente estaba moviéndose, estaba requiriendo más oxígeno, estaba que desaturaba, qué sé yo, la cosa es que los resultados no van a ser fidedignos, porque yo me voy, valoro mi resultado, a ver, tacatá, que el oxígeno, el CO2, pero lo veo a mi paciente tranquilo. Entonces, si no guarda relación, hago caso omiso al resultado
y obviamente espero hasta un siguiente control. Vamos a ver otro video. Se realiza un análisis de gases en sangre para evaluar funciones vitales en pacientes en estado crítico. El análisis de gases en sangre da información sobre el equilibrio ácido-base y ofrece parámetros como el oxígeno, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato, junto con los electrolitos y la hemoglobina. La información ayuda a tomar decisiones diagnósticas para iniciar el tratamiento adecuado y monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. Dado que estos datos servirán de guía, la precisión es esencial. Y utilizar sangre arterial le permite evaluar el estado del oxígeno. Es importante realizar la punción arterial de la forma correcta para evitar errores preanalíticos que puedan conllevar resultados incorrectos. Asegúrese de seguir siempre los procedimientos locales. Antes de realizar la punción arterial, confirme la identidad del paciente. En caso de cambio reciente en la tasa de flujo del oxígeno, espere entre 20 y 30 minutos antes de tomar la muestra. A continuación, localice la arteria radial. Limpie la zona de la punción con un algodón. Para jeringas de autollenado, configure el émbolo según el volumen recomendado. Localice de nuevo la arteria. Puede usar el dedo índice y el medio para identificar la ruta de la arteria. Sujete la aguja con un ángulo de 45 grados o menos y realice una punción de la piel justo delante de su dedo índice, asegurándose de que la inserción de la aguja siga la ruta de la arteria. Detenga la inserción cuando vea que entra sangre en la jeringa y mantenga la posición hasta que haya recogido el volumen deseado. Extraiga la aguja y aplique presión en el lugar de punción. Retire la aguja usando un dispositivo de seguridad. Dé unos golpecitos en la jeringa para que suban las burbujas de aire. Expulse las burbujas de aire a través del tapón o en una gasa. Mezcle la muestra bien para disolver la heparina. Etiquete la jeringa con la ID de paciente y transporte inmediatamente la muestra al analizador de gases de sangre ABL. Introduzca la ID de paciente y de la muestra en el analizador ABL para asegurarse de que los resultados se asocien al paciente adecuado. Vuelva a mezclar la muestra para asegurarse de que sea homogénea y coloque la jeringa en la entrada para aspirar la muestra. Al cabo de un rato, recibirá los resultados del analizador ABL, que le proporcionarán la información vital para ayudarle en sus decisiones diagnósticas. Vea los demás vídeos para entender el equilibrio ácido-base y aprender a leer el informe mediante el 3 en raya. ¿Sí? Bueno, ahora sí pasamos. Para la interpretación de los resultados del examen ácido-base, yo tengo que empezar a leer desde la oxigenación, luego la ventilación y el equilibrio ácido-base. ¿Por qué la oxigenación? Porque con eso yo me doy cuenta realmente si mi paciente está oxigenando como debe ser. Como segundo paso, la ventilación para ver si el pulmón realmente está dando o brindando lo que mi paciente necesita, ¿sí? Y el examen ácido base obviamente es el resultado. La oxigenación, recordemos que es el suministro de oxígeno a todos los tejidos y ya hemos visto que es muy importante que el oxígeno llegue, obviamente, pues, ¿no? Eh, para la oxigenación yo valoro dos aspectos. Uno, la presión de oxígeno y otro, la saturación de oxígeno. La presión de oxígeno, ¿sí? ¿Qué digo? La oxigenación, yo voy a valorar si mi paciente está hipoxémico
o está hiperoxémico. Quiere decir, está con una saturación mayor de 90 o de 90 a 95, que es lo normal. Hiperoxémico si está mayor de 95 y hipoxémico menor de 90, pero acá también hay otro factor o otro ítem que me va a ayudar a interpretarlo. La presión de oxígeno, que los valores normales es de 50 a 70, pero también dependiendo mucho de la literatura. Hay literatura americana, hay literatura europea y hay literatura canadiense, pues, ¿no? Aquí en nuestro país mayormente se guía de 50 a 70. Eh, ya. Ahora, en la ventilación ya pasamos en la oxigenación, que solamente nos guiamos prácticamente con el oxígeno. En la ventilación es el estado ventilatorio pulmonar, es decir, cómo está respondiendo el pulmón para ventilar y oxigenar a mi paciente. Dentro de esto yo tengo unos puntos característicos. Sí, que la ventilación me va a dar la información si mi paciente se encuentra hipocámnico o hipercámnico. ¿Sí? Quiere decir mi CO2. El CO2 tiene valores normales de 35 a 45. Recuerden que estos resultados es para un análisis de gases arteriales, ¿sí? No venosos, arteriales. ¿Sí? Y el equilibrio ácido-base es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, pues, ¿no? Ese es el equilibrio ácido-base. ¿Y cuál lo regula? Los riñones. Para el equilibrio ácido-base, yo voy a trabajar con un pH y con un bicarbonato. Este pH, ¿sí? Recordemos que sus valores normales es de 7.35 a 7.45. ¿Sí? Y me va a dar obviamente información si mi paciente se encuentra acidótico, ¿sí? O con acidemia, si está con menor de 7.35 o está con alcalemia, si está mayor de 7.45. Y mi bicarbonato me va a dar información, obviamente, lo normal es de 21 a 23. El bicarbonato es una información que me da si tengo una alteración metabólica ya en mi organismo, ¿sí? Provocado, obviamente, por la ventilación. Y mi exceso de base, que los valores normales es de -2 a +2. Y aquí tenemos otro video de que nos va a ayudar prácticamente a cómo analizar la información. Tras medir una muestra de sangre arterial con un analizador de gases en sangre ABL, recibe los resultados. El nivel de pH, la PCO2 y la concentración de bicarbonato son relevantes para decidir si un paciente sufre acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica, compensada o no. Les será práctico interpretar estos resultados con un método que denominamos 3 en raya. Se inspira en el juego del mismo nombre. Puede usar la tarjeta de bolsillo de 3 en raya que le mostramos. Tenga en cuenta que la PCO2 es un componente respiratorio, mientras que el bicarbonato lo es metabólico. Para poder avanzar con el diagnóstico, necesita comparar los resultados con sus intervalos de referencia para identificar un posible desequilibrio ácido-base. Un pH por encima del intervalo de referencia es signo de alcalosis, mientras que si está por debajo es signo de acidosis. Un nivel de bicarbonato por encima del intervalo de referencia es signo de alcalosis, mientras que si está por debajo es signo de acidosis. Cuidado con la PCO2, puesto que un nivel por encima del intervalo de referencia es signo de acidosis, mientras que por debajo lo es de alcalosis. Al dibujar la plantilla notamos en la primera hilera acidosis normal y alcalosis. Y dependiendo de si un valor representa acidosis normal o alcalosis, anotamos nuestro parámetro en la columna correspondiente. Veamos un ejemplo. Los resultados muestran los siguientes valores. pH 7,12,
PCO2 13,9 kilopascales y la concentración de bicarbonato es 33 milimoles por litro. Examinando el intervalo de referencia del pH, vemos que el pH está por debajo de 7,35 y tiene que pasar a la columna de acidosis. Tenemos una PCO2 por encima de 6 kilopascales. Esto significa que tiene que ir también a la columna de acidosis. Con estos dos valores en la columna de acidosis, tenemos 3 en raya. Y con un desequilibrio en PCO2, que es un componente respiratorio, podemos concluir que se trata de acidosis respiratoria. A continuación, hay que ver si el cuerpo ha intentado compensar este desequilibrio. Si no es así, el bicarbonato estará en el rango normal respecto al intervalo de referencia. En este caso, el nivel de bicarbonato está por encima del intervalo de referencia, por lo que hay compensación. Veamos dos ejemplos más de 3 en raya en condiciones diferentes. Acidosis metabólica sin compensación respiratoria. Y una alcalosis metabólica con compensación respiratoria. El 3 en raya deberá usarse únicamente como orientación y siempre habrá que tener en cuenta observaciones clínicas y analíticas adicionales. Vea los demás vídeos para entender el equilibrio ácido-base. No sé si recuerdan, como les digo, en el tercer módulo, me parece, hablamos de análisis de gases arteriales. Sería bueno que vuelvan a ver ese video, sí, de esa clase, para también refrescar algunos puntos. Ahora estamos hablando como que un poco más profundo. He tratado de que la información no sea tan pesada, porque para un análisis de gases arteriales es muy amplio, pero como les repito, es algo que nos debemos nosotros acostumbrar como enfermeros, y más si somos intensivistas. Porque cuando nos llega un AGA, el primero que debe leer es el enfermero, muy aparte del médico, obviamente. O bueno, primero el médico y segundo el enfermero. Para saber realmente si lo que yo estoy haciendo con mi neonato está bien. Si no estoy alterando la parte ventilatoria, si no estoy alterando la parte metabólica de mi paciente. ¿Sí? Obviamente, si me llegan mis valores de presiones de oxígeno muy por encima, que está hiperoxémico, quiere decir que o es mucho la fracción inspiratoria que le estoy dando, o es mucho la frecuencia respiratoria que le estoy dando, entonces tengo que bajar parámetros. Sí, que obviamente ya el médico, pues obviamente va a movilizar sus parámetros. Todo por el contrario, si mi paciente está hipercámnico o hipocámnico, ¿sí? También yo tengo que saber qué es lo que yo debo hacer. No es que cuando llega un AGA, dices, ah, sí, ha llegado el resultado de... ¿Y qué llegó? Ay, no sé, solamente el doctor movilizó parámetros, pero yo tengo que entender por qué el médico ha movilizado parámetros. ¿Por qué me modificó de la frecuencia respiratoria? Si estaba en 30, ¿por qué lo volvió a poner otra vez a 40? O si estaba en 50, ¿por qué ya lo bajó a 40? ¿Por qué si el FIO, si el bebé satura 94, 95 o 93, y por qué me lo está subiendo el FIO a 40 cuando estaba en 25, en 30? ¿Qué está pasando? Entonces yo tengo que saber todos esos valores, porque el que queda al cuidado del paciente somos nosotros. Y yo tengo que saber por qué el médico me está moviendo los parámetros. ¿Sí? Vamos ahora a hacer unas pequeñas definiciones. ¿Sí? La acidosis respiratoria, como ya lo veníamos hablando en el video y en la parte obviamente descriptiva, todo lo que es respiratorio, evaluamos con saturación de oxígeno y presión de oxígeno, ¿verdad? El PO2. ¿Sí? Y acidosis, si está obviamente pues muy por debajo o muy por encima del pH, ya se diferencia si es acidosis o es alcalosis, pues, ¿no? Entonces,
La acidosis respiratoria es una afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono producido por el cuerpo. Esto hace que la sangre y otros líquidos del cuerpo se vuelvan demasiado ácidos. ¿Qué quiere decir? Si yo lo veo en la parte ventilatoria, pues digo, uy, algo está pasando, yo no estoy dejando que el paciente elimine el dióxido de carbono. Y veo mi frecuencia respiratoria y digo, bueno, está en 50 de frecuencia respiratoria. Y entonces quiere decir que le estoy dando mucha respiración al paciente. Voy a bajarle un poquito. De 50 pues le bajaré a 45, ¿sí? Para que obviamente el ventilador también le dé el tiempo suficiente al paciente para que elimine el CO2, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Por eso sería bueno que vuelvan a ver el video de la clase de la tercera unidad para que puedan entender mucho mejor lo que es el análisis de gases arteriales, que solamente le hemos tocado así, lo más básico, porque es muy, muy, muy amplio el análisis de gases arteriales y para poder entenderlo y comprenderlo, pues necesitas ejemplos tras ejemplos y relacionarte y apenas me llegue un haga, yo soy el primero ya pongo acidosis respiratoria compensada, acidosis metabólica compensada, y yo poder discutir con el médico, pero doctor, ¿y por qué mejor no hacemos esto? Mire, ¿qué le parece? Pues no estoy con una acidosis respiratoria, mi paciente está con mucho CO2 aquí, ¿le parece? Movemos frecuencia respiratoria, el médico te va a decir, sí, está bien, pero ¿sabes qué? Su FIO también está muy alto, bajamos los dos. Ya está bien, se bajan los dos parámetros. Entonces, todo eso tiene que ser trabajado en conjunto. Por eso les repito, yo tengo que entender por qué el médico me mueve los parámetros. No es porque, ay, yo no sé, pero el doctor sí me vino el haga. ¿Y qué hizo el doctor? Ah, sí, movió los parámetros. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motivo? Eso es lo que nosotros como enfermeros neonatales e intensivistas tenemos que saber el motivo. Alcalosis respiratoria, ¿sí? Es una afección marcada por un nivel bajo de dióxido de carbono en la sangre debido a la respiración excesiva, ¿sí? Mucha respiración, ¿sí? Le está dando el ventilador 50, 60 respiraciones, tanto, ¿sí? Que el dióxido de carbono está muy bajito, ¿sí? Muy por debajo de lo normal. ¿Sí? Por lo tanto, obviamente, también yo tengo que tener en cuenta que el paciente, ¿sí? Tiene también tanto derecho como la ventilación y la oxigenación, como la eliminación también del CO2, ¿sí? Porque si no vamos a comenzar, obviamente, a también dañar la parte respiratoria. Tú tomas una placa y ves que tus alvéolos están sobredilatados. Una acidosis metabólica es una afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos corporales. Quiere decir que los riñones, con tal de compensar el problema, obviamente, metabólico que está pasando, están agregando ácido, obviamente, a los fluidos corporales, a la sangre, para tratar de, sí, compensar esta acidosis por la cual está pasando el organismo. Y la alcalosis, que quiere decir que la alcalosis metabólica está ocasionada por demasiado bicarbonato en la sangre. Es igual, el riñón, con tal de compensar, comienza a segregar bicarbonato, obviamente, al torrente sanguíneo para compensar esta alcalosis. ¿Sí? Entonces, para más o menos entender algo muy práctico es, si mi pH está bajo, ¿qué es acidosis? Miren, vamos a hacer prácticamente la misma dinámica que hicimos en la clase pasada. Nos vamos a guiar primero en la parte, bueno, ya estamos prácticamente en la parte ácido-base. Recuerden, ácido-base, pH bicarbonato, ¿sí? Y CO2 y presión de oxígeno me define si es respiratoria y bicarbonato me define si es metabólica. Pues no, el pH me define si es metabólico. ¿Qué digo? El pH me define si es acidosis o alcalosis. El CO2 si es respiratorio y el bicarbonato si es metabólica. Entonces, empecemos. Por ejemplo, si el pH es bajo, acidosis. Si el pH es alto, alcalosis. Eso es lo único que me tienen que saber. Si me salió el pH 7.1, está abajo de lo normal, porque lo normal es de 7.35 a 7.45, 45. Es una acidosis.
Si me sale un pH de 7.7, de 8 o de 9, está alto, es una alcalosis, ¿sí? Entonces, si mi CO2, ¿sí? Si mi presión de CO2 es alta, ¿sí? Entonces yo lo relaciono. Entonces es una acidosis respiratoria, porque recuerdo que la presión de oxígeno o el CO2, ¿sí? Se me va obviamente para la parte ventilatoria. Está alterado el CO2 y está alterado la presión de oxígeno. ¿Por qué mayormente no nos guiamos de la presión de oxígeno para definir si es respiratorio o metabólico? Porque recordemos que el AGA, para que me salga una presión de oxígeno, tiene que seguir una secuencia, ¿sí? Tiene que seguir una, ¿cómo se llama esto? Una formulación matemática, pues, ¿no? Es una gran formulación matemática para que me salga mi presión de oxígeno. Muy aparte de eso, tengo que tener en cuenta que si, para mí, ¿cuál me serviría más? Si es un AGA arterial, me guío de mi presión de oxígeno. Pero si es un AGA venoso, entonces muy difícil que yo me guíe del oxígeno. Me guío obviamente de mi CO2. Sí, es por eso que en este cuadro, ¿qué te dice? Que me guío de mi CO2. Si mi CO2 está alterado, el problema es respiratorio. Veo mi pH. Mi pH bajo con mi CO2 alterado es una acidosis respiratoria. Mi pH está alto y mi CO2 bajo, una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Luego voy por el bicarbonato. Igual, trabajo pH y bicarbonato. Si mi pH está bajo, acidosis. Si está alto, alcalosis. Hasta ahí estoy muy bien. Pero si mi bicarbonato está por muy bajo de lo normal o bajo de lo normal, es una acidosis metabólica. ¿Sí? El bicarbonato aquí está alterado. Por lo tanto, este bicarbonato alterado me está diciendo que estoy cursando por una acidosis metabólica, pues, ¿no? No, mi bicarbonato está muy alto, una alcalosis metabólica, ¿sí? Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, vamos pasando a ver el último video. Usando un analizador de gases en sangre ABL, recibe un informe de paciente que revela la acidez, el nivel de oxígeno y el dióxido de carbono en sangre arterial. El informe también incluye un cálculo del nivel del bicarbonato. Es importante mantener un nivel normal de pH en sangre. Por ello, el cuerpo realiza ajustes continuos para mantener un nivel preciso de pH. Ese proceso es la homeostasis. El nivel de pH puede verse afectado por alteraciones metabólicas o respiratorias, por ejemplo. El cuerpo intenta mantener un equilibrio con los amortiguadores corporales y un determinado cociente bicarbonato PCO2 con respuestas compensatorias respiratorias o renales. La respuesta respiratoria es rápida, ya que los pulmones aumentan o disminuyen la eliminación del dióxido de carbono que comienzan en los primeros minutos de la alteración ácido-base y se mantiene hasta horas después. La respuesta renal es más lenta, dado que los riñones alteran la excreción de metabolitos ácidos o alcalinos en cuestión de horas o días tras una alteración ácido-base aguda. Cuando el cuerpo intenta mantener un equilibrio ácido-base, tiene este aspecto. Pero las enfermedades, las intoxicaciones, las lesiones y otros trastornos pueden amenazar este equilibrio. Una categorización simplificada de las alteraciones ácido-base sería alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria es una condición que puede aparecer debido a la hiperventilación alveolar. Esto reduce la PCO2 en la sangre, que se vuelve más alcalina y, por lo tanto, el pH aumenta. Si se mantiene la alcalosis respiratoria, el sistema renal iniciará un proceso de compensación, reteniendo los ácidos y aumentando la excreción de amortiguadores, principalmente bicarbonato. La acidosis respiratoria se da cuando una disminución prolongada de la ventilación alveolar provoca acumulación de dióxido de carbono en sangre.
Esta se vuelve más acídica y su pH disminuye. Entonces los riñones compensan excretando ácidos como iones de hidrógeno y reteniendo amortiguadores, bicarbonato incluido, para contrarrestar el bajo pH. La alcalosis metabólica aparece cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno y aumenta la de bicarbonato en el cuerpo. Esto se refleja en un aumento del nivel de pH. Una respuesta respiratoria típica es la hipoventilación, que hace que aumente el nivel de dióxido de carbono en la sangre, un mecanismo de compensación que puede ser completo o no, pero que hará que la sangre sea más acídica. Puede darse una compensación renal mediante retención de ácidos y aumento de la excreción de amortiguadores como bicarbonato. La acidosis metabólica presenta un bajo pH debido a la acumulación de ácidos o a la disminución de amortiguadores metabólicos. En el análisis de gases en sangre se detecta como una disminución del bicarbonato. Los pacientes con acidosis metabólica puede que hiperventilen para reducir la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Los riñones lo compensarán reteniendo principalmente amortiguadores de bicarbonato y aumentando la excreción de ácidos. La determinación del anion gap, brecha aniónica, es un paso importante en el diagnóstico de la acidosis metabólica. El anion gap, brecha aniónica, se calcula a partir de la fórmula que representa la diferencia entre los cationes primarios que aparecen como sodio y los aniones primarios medidos que aparecen como cloruro y bicarbonato. En el caso de la acidosis metabólica, una acidosis con un anion gap normal se caracteriza por una menor concentración de bicarbonato, contrarrestada por un aumento equivalente de la concentración de cloruro, manteniéndose una diferencia normal del cociente entre cationes y aniones. Por ello, también se la conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando tiene un anion gap normal, suele deberse a una pérdida de bicarbonato o de una menor descarga renal de ácidos. También puede deberse a grandes suplementos de soluciones intravenosas que contengan cloruro. Un anion gap elevado indica pérdida de bicarbonato sin el consiguiente aumento de cloruro. Puede estar causada por una acumulación de ácidos como ácido láctico o toxinas que actúan como ácidos. El analizador de gases en sangre ABL mide y calcula el estado respiratorio y metabólico, incluyendo el anion gap, lo que ayuda a tomar decisiones diagnósticas. Vean los demás vídeos cómo realizar una punción arterial y cómo leer el informe. Ya está. Esta última parte del análisis GAP, ¿sí? Son de los aniones, pues, ¿no? Es decir, de los electrolitos. No sé si ustedes en algún momento, cuando el médico les indica, toma de Haga más electrolitos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren ver, obviamente, pues, el bicarbonato, quieren ver el cloruro, o, ¿qué digo? El cloro, ¿sí? Y el sodio, pues, ¿no? Que son prácticamente los que rigen, ¿sí? Los electrolitos a nivel de sangre, pues, ¿no? Y con esto, obviamente, pues, el médico comienza, obviamente, a deliberar, pues, ¿no? Si la acidosis respiratoria está compensada con bicarbonato, pero también obviamente está afectando a los electrolitos en sangre para saber qué es lo que o cómo va a actuar. Quizás esté con una hiper cloremia, pues no. Quiere decir que obviamente si yo le estoy infundiendo cloruro o retos de cloruro, ¿sabes qué? Disminúyele. Estaba a 0,4 de cloruro cc hora, no, pone a 0,2 o pon restricción de volumen 0,1. No, veo que está muy por debajo de lo normal el cloro. Ah, entonces, ¿sabes qué? Sí, déjale a 0,3, 0,4 cc hora. Sí, entonces para que ellos mismos vean. Quise colgarles este video porque de todas maneras ustedes tienen que darse cuenta y saber que un AGA no solamente termina en ver el pH, en ver la presión de CO2 o ver en la presión de bicarbonato o el bicarbonato. El AGA sigue, es mucho más.
avanza con obviamente, el pH, avanza con el PCO2, ¿sí? Avanza con el nivel de compensación, que en este caso sería el bicarbonato, ¿sí? Avanza también ahora, bueno, en el video que ya les estaba explicando, en la lectura de electrolitos también, para saber si están compensando o si están obviamente alterando electrolitos a nivel sanguíneo, pues, ¿no? Eh, pero ahora también hay nuevos avances. Por ejemplo, anteriormente, no sé, bueno, no sé si en algunos hospitales todavía lo hacen. Por ejemplo, si hay una alteración, ¿sí? Si hay una alteración metabólica bien pronunciada, ¿qué te dice el médico? Pues, ¿no? ¿Sabes qué? Un reto de bicarbonato, ¿sí? Un reto de bicarbonato en 24 horas o en 6 horas y volvemos a valorar. No sé si en sus hospitales todavía lo hacen. ¿Siguen pasando retos de bicarbonato a los presentes? A los que están presentes, por favor, aquí en aula, ¿siguen pasando retos de bicarbonato? Creo que ya se fueron. Bueno, eh, hoy en día, ¿sí? Las nuevas guías, los nuevos avances, ya nos dicen que no se debería, pues, ¿no? No se debería, ya pasar retos de bicarbonato, pues, ¿no? Nos dice que si un AGA te llega alterado, ¿sí? Un análisis de gases arteriales, te llega alterado, por ejemplo, en la parte ventilatoria, donde ves el CO2 o ves obviamente el pH y el CO2 o la presión de oxígeno, dependiendo qué es lo que vas a tomar, si tomaste un AGA arterial o venoso, como para guiarte mejor tus presiones, compensas con el ventilador, pues, ¿no? Aumentas frecuencia respiratoria, aumentas FiO2, aumentas MAP o disminuyes frecuencia respiratoria, disminuyes MAP, disminuyes FiO2, dependiendo obviamente del resultado. Si en este caso es metabólico, yo tengo que primero ver qué es lo que está causando el desorden metabólico. Quizá mi paciente esté cursando también por un cuadro infeccioso. Tengo que yo valorar mi pH, que digo, tengo que valorar mi PCR, mi PCT, sí, tengo que valorar si el paciente no se encontraba con fiebre cuando le tomaron, obviamente, el gas arterial. Si yo reporté, sí, ¿sabes qué? Sí, al de laboratorio le dije que tenía 38 de temperatura, le dije, no le dije, para que él pueda calibrar su lector, obviamente, de gases, ¿sí? Yo tengo que ver qué es lo que está pasando con el paciente, cómo están sus electrolitos, ¿sí? Primero tengo que yo compensar a mi paciente, ¿sí? Todo lo metabólicamente posible antes de yo empezar un reto de bicarbonato. Sí, el bicarbonato ya no está descrito como que sí empieza con el bicarbonato, ya no. Es como en su tiempo donde la adrenalina, pues todo era adrenalina, pues, ¿no? Ya el paciente entra en paro, ni estaba tan en paro y ya, adrenalina para que salga. Y pues todos los turnos eran peleas con las adrenalinas porque obviamente todo el mundo lo utilizaba. Igual era el bicarbonato. Llegó un momento en que para todo era el bicarbonato. Ahora ya no. Hay países que ya lo han restringido totalmente su uso y ha pasado a ser un medicamento de restricción médica, pues, ¿no? Eh, por estos motivos, pues, ¿no? Porque también ya está descrito que el bicarbonato obviamente también produce daño, pues no al neonato. Bueno, espero que no se hayan mareado tanto con el análisis de gases arteriales. He tratado de hacer muy descriptivo y muy sucinto en algunas cosas. Es un tema muy amplio, pero obviamente tenemos que saber lo más básico, pues, ¿no? Saber interpretar cuándo estoy en una acidosis, cuándo estoy en una alcalosis y diferenciar si es respiratoria o metabólica, que es lo más importante. Sí, espero que les haya gustado el día de hoy, estas 2 horas de clase. Y bueno, de mi parte ya nos veríamos el día de mañana para el taller. Gracias. Eh, Perfecto, Magister Eduardo. Ha sido muy importante su ponencia el día de hoy y agradecerle también su participación. Si alguna participante, alguna licenciada tiene alguna consulta, la puede realizar en estos momentos al chat del Zoom o también si desea puede activar su audio.